que nos van a ver a través de este medio de internet, a través de CCC La Roca Oficial, se llama la página, creo, ¿no? CCC La Roca Oficial, y vamos a tratar de compartir también con Ministerios Palabra de Fe Jalisco o Fe y Poder Guadalajara, que es nuestra congregación. Así es que vamos a ver un tema muy importante. Ese tema para mí es de los más importantes. Toda la palabra es importante, pero después de que el creyente recibe a Jesús como Señor y Salvador y nace de nuevo en su espíritu, hay tres cosas importantísimas. Primeramente, pues esa es la palabra, ¿no? La palabra del Señor, por la cual viene la fe. Pero la misma palabra nos dicta que debe recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Después de ser nacido de nuevo en su espíritu, necesita el bautismo con el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y con la evidencia de hablar en otras lenguas, lenguas celestiales, de 1 Corintios capítulo 12 y 14. Necesita necesariamente el bautismo, o sea, el poder de Dios sobre él, sobre su vida. Y en tercer lugar, para mí una de las cosas importantes, no porque sea el tercer orden, de arriba hacia abajo, en tercer orden de importancia, no, sino juntamente con recibir el bautismo del Espíritu Santo, necesita entender, a escuchar y discernir la voz del Espíritu de Dios. Esta serie, o esta enseñanza más bien, se llama ¿Cómo oír la voz del Espíritu Santo? Usted va a identificar claramente las voces las voces, no nada más del Espíritu de Dios, le va a enseñar a discernir realmente la voz de Satanás también. Y usted va a decir, Dios mío, nunca pensé que era la voz de Satanás eso. Pues sí. Y usted va a pensar y va a decir, oye, nunca había escuchado que el Espíritu Santo hablara de esa manera. También lo va a entender. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tres cosas importantes del creyente: el nuevo nacimiento espiritual, el bautismo con el Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios sobre él, y cómo oír la voz del Espíritu de Dios. ¿Cómo oír? Usted la ha oído muchas veces, pero no ha sabido si es la voz del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, Señor, fiel a cada promesa que has cumplido. Te doy gracias, Señor, por estar, por este tiempo, por este lugar, Señor, por los pastores Valdés, Señor, yo te doy gracias por ellos. Te doy gracias, Señor, por la vida. Gracias por este 2017, Señor, que nos llevaste en victoria siempre. Te doy gracias por el alimento, el vestido y todo lo que me das cada día, Padre. Hoy desatamos espíritu de revelación, de sabiduría en abundancia, Señor. Declaro que tengo y tenemos la sabiduría, Proverbios capítulo 8, Proverbios capítulo 3. Espíritu de sabiduría y de revelación para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo. Yo declaro que oigo la voz del buen pastor. El buen pastor dio su vida por mí, yo oigo la voz del buen pastor. Espíritu Santo, ayúdame en esta enseñanza, Señor. No es mi pensamiento, ni mi sentimiento, ni mi voluntad. Que sea tu palabra, Señor, que salga por mi boca. Sin ti, Espíritu Santo, no soy nada, Señor, pero contigo lo soy todo. Creo que soy guiado por ti a hablar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras estoy hablando, tú tienes tu mano de poder para hacer milagros, señales y maravillas. En el nombre de Jesús declaro que fluyo contigo, Espíritu Santo. Y tu palabra fluye a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creo, lo declaro y lo recibo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que va a salir por mi boca en el nombre de Jesús. Todo el honor y la gloria sean para ti, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque estás aquí en este momento sobre cada uno de nosotros. Tú repartes en particular en cada uno de ellos. Yo declaro que tengo la mente de Cristo, así como cada uno de mis hermanos que están en este lugar.
y que fluye la mente de Cristo en ellos, y la mente natural la desechamos ahora. La llevamos cautiva a la obediencia a Cristo y su palabra en el nombre de Jesús. Y derribamos todo argumento mental que se levante en ellos en el nombre de Jesús, para poder ser perceptibles a tu voz, Espíritu de Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Cómo oír la voz del Espíritu de Dios? Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahora, aquel que no es guiado por el Espíritu Santo, ¿será hijo de Dios? Esa sería una pregunta. Sí, es hijo de Dios. El único detalle es que si usted lee el contexto de Romanos capítulo 8 y verifica versículos anteriores, Romanos capítulo 8 versículo 4 dice, porque la justicia de la ley se cumple, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Cuando Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, aquellos que son guiados no por sus sentidos naturales, sino son guiados por el Espíritu de Dios. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, mi hermano, no tiene por qué perecer antes de tiempo. Muchas veces se ha dicho, y yo se lo voy a aclarar, tenemos un evangelio completo. ¿En qué sentido? En que usted ha escuchado, el justo por su fe vivirá, pero ¿sabe que es una frase incompleta? No nada más va a vivir por su fe, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Tiene que vivir por amor, porque si usted no perdona, Satanás lo va a destruir aquí. El justo no nada más vivirá por fe. Contradigo, fíjese, estoy contradiciendo todo precepto mental que usted tiene. El justo va a vivir por ser guiado por el Espíritu de Dios. Alguien que no es guiado, mi hermano, al apóstol Pablo casi lo mataron, y dice que lo mataron, porque no hizo caso a la voz del Espíritu. Usted tiene que discernir esto. Conozco a personas con grande fe que movían montañas, mi hermano, y porque no fueron y oyeron la voz del Espíritu Santo, ahorita están en un desastre. Personas que han muerto a causa de eso en la actualidad. Es decir, el justo vivirá por su fe, vivirá por el amor de Cristo que está en él y operando en ese amor, pero también va a vivir por oír la voz del Espíritu de Dios y ser guiado por el Espíritu y obedecer a esa voz. No nada más va a vivir por fe. Es una verdad a medias, para que me entienda. Es una verdad a medias, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Esteban murió por eso. El apóstol Pablo casi murió y dice que resucitó, porque era terco y aferrado a no oír la voz del Espíritu, y era un gran hombre de fe, mi hermano. No era cualquier hombre el apóstol Pablo. Entonces, Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, que no andan en sus sentidos naturales ni por los impulsos de la carne, sino andan por fe, pero también andan por oír la voz del Espíritu. Aquel que es guiado por el Espíritu es aquel que oye la voz del Espíritu y atiende y obedece a la voz del Espíritu. Juan capítulo 16, versículo 4. Vamos al libro de Juan. Es importante este tema, importantísimo. Le digo, para mí es uno de los más importantes. Usted puede escuchar mucha palabra, puede ser un gran hombre de fe, pero si no tiene humildad, y el Espíritu Santo le llama a tener humildad. Si no tenemos humildad, realmente de nada nos sirve, mi hermano. Yo conozco personas que se envanecieron en sus propios preceptos en palabra de fe. Tanto sabían de la palabra de fe, mi hermano, que se desviaron, porque no atendieron a la voz del Espíritu de Dios. Entonces debemos ser ecuánimes en este sentido. Juan 16, versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya lo había dicho. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, es decir, no vendría a vosotros. El Ayudador también representa esa palabra. Mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13,
Cuando ven el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense, una característica importante cuando usted oye la voz del Espíritu es que el Espíritu Santo lo va a guiar siempre a la verdad. Usted nunca se va a salir a una herejía, a una falsa doctrina, usted nunca se va a salir. Segundo, el Espíritu Santo le va a avisar sobre acontecimientos futuros para que usted no perezca. Hay personas que decían, sentí que no debía haberme subido ese camión y resulta que más adelante el camión se volteó. Era del Espíritu de Dios. La pastora nos cuenta un hecho de un hombre que no se subió a un avión. Dios mío, perder el precio del boleto de un avión es importante. Ese hombre no se subió al avión, obedeció a la voz del Espíritu y fue libre de un accidente. La voz del Espíritu Santo siempre está palpable en ustedes, pero necesitan discernir cuál es la voz del Espíritu. El Espíritu Santo le va a avisar lo que viene, ¿ok? El futuro nos va a informar. Y segundo, lo otro es que nos va a guiar siempre a toda la verdad. Nunca lo va a guiar a una herejía. Hay muchas cosas que se están enseñando en la iglesia cristiana, mi hermano, que son herejías. Eso que digan que Dios es medio bueno y medio malo es una herejía. Dios es 100% bueno. En Él no hay una sombra de variación. Ni una tiniebla hay en Él, 1 Juan 1:5. No hay tinieblas en Él. Si no hay tinieblas, es que no hay tinieblas. No podemos hablar de un Dios bueno y un Dios castigador al mismo tiempo. No es cierto, eso no es cierto. Es una herejía. Entonces, mire, nunca lo va a guiar a una mentira el Espíritu de Dios. Siempre, la voz del Espíritu Santo siempre va enfocado a los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Siempre cuando usted ve un fruto del Espíritu, la voz del Espíritu siempre va a ir enfocada a los frutos. Y le voy a poner ejemplos tan reales y tan clásicos que usted va a entender la voz del Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a Isaías. Hay tres formas en que el Espíritu Santo nos puede hablar. Específicamente hay dos formas: de manera directa en primera persona y de manera indirecta en tercera persona. Siempre nos va a hablar de esas dos formas. Y una de las formas en que nos habla es cuando nosotros hablamos en lenguas, diversos géneros de lenguas. Isaías 28, versículo 11. Este tema es importantísimo, mi hermano, para que usted sea libre. Si usted dice, ando en mucha fe y no me importa morir por el nombre de Jesús, créalo que hay gente que dice así. El apóstol Pablo era uno clásico de ellos. Realmente yo no tengo ídolos de seres humanos. Para mí uno de los mejores hombres es el apóstol Pablo. Pero aún así el apóstol Pablo falló. Su servidor a veces es fallado. No estamos diciendo que somos infalibles, pero estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a vivir. Estamos aprendiendo a actuar en fe, a oír la voz del Espíritu. Estamos aprendiendo. Siempre es un aprendizaje. Ahora, yo le hablé de Moisés, que era un gran hombre, y se habla en la Biblia como un gran hombre Moisés, pero falló. Falló Moisés también. Entonces, no significa que somos infalibles nosotros, pero estamos aprendiendo para no cometer los errores que cometieron otros. ¿Estamos de acuerdo? Y si hubo errores de hombres por lo cual perecieron en la Biblia, usted tiene que aprender por qué perecieron. No me vayan a salir, es que a Esteban lo apedrearon y lo mataron porque murió por la causa de Jesús. No es cierto eso. No es cierto. Esteban cometió errores por lo cual murió. Y se los voy a mostrar. El apóstol Pablo fue apedreado porque cometió errores. Y no hacía caso a la voz del Espíritu. Pablo, de quien es este cinto, lo van a encarcelar allá y lo van a encadenar en Jerusalén. No me importa morir, no me importa por el nombre de Jesús. Óyeme, el Espíritu Santo es sabio. El ser humano a veces no es sabio. Y inclusive el Espíritu Santo muchas veces le va a prohibir hablar la palabra de Dios. ¿Qué, hermano? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo me prohíba hablar la palabra? Sí. Prohibía hablar la palabra a veces. ¿Pero qué no quiere él que predique el Evangelio? Sí. Pero él es su guía.
Y lo que Él le diga, usted tiene que obedecer. Usted no se guía solo. No nos guiamos nosotros solos. Estamos guiados por alguien superior, que es el Espíritu de Dios. Fíjese, prohibí hablar la palabra. ¿Qué no tengo que hablar en todo tiempo y fuera de tiempo, hermano? El Espíritu Santo va a hacer decir que no hable. Va a haber momentos siempre cuando usted hable la palabra. ¿Se ha dado cuenta? Y luego se preguntan, ¿por qué allá en Chamula, Chiapas, están matando pastores, hermanos? Porque no se guían por el Espíritu de Dios. Si realmente se guían por el Espíritu Santo, tienen por qué morir, hermano. Aquí no hay víctimas por el nombre de Jesús. Los que murieron en el circo romano por algo murieron, mi hermano, pero Dios nunca falló. ¿Me entiende? Dios nunca falló. Y siempre nos dejó el Espíritu para que sea nuestro guía, nos guíe a la verdad. Uno. Y nos informe lo que ha de venir. ¿Recuerdan que ahorita lo vimos en Juan 16? Nos va a hablar lo que debe o lo que va a venir. ¿Sí estamos de acuerdo? Usted lo leyó ahí con sus propios ojos mochitenses. Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, le informa lo que va a venir, sea bueno o sea malo, siempre le va a informar. Ya depende usted que decida el aferrarse a hacer eso, pues ya no depende del Espíritu de Dios. ¿Ok? Isaías 28 nos quedamos, ¿verdad? Dice Jesús, tomará de lo mío el Espíritu y los hará saber. Tomará de lo mío y se los hará saber. Isaías 28, vamos a leer el versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Eso significa que la voz de Dios iba a oír a través de lenguas angelicales, lenguas celestiales, lenguas que emana usted al haber recibido el Espíritu Santo. Es una manera en que el Espíritu nos va a hablar. 1 Corintios 14, 13, y aquí viene, esto lo aprendí en mis pastores, yo creo que debo darle honra de quien aprendimos. Yo aprendí esta partecita de oír la voz del Espíritu a través de diversos géneros de lengua, la aprendí en mis pastores. Nunca lo había captado así, pero desde que lo empecé a captar, empecé a oír la voz del Espíritu. 1 Corintios 14, 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y luego dice el versículo 14, mire, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, significa que va a venir una voz de Dios que va a interpretar esa lengua que es una manifestación del Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El que habla en lenguas es una manifestación, es un don, es una manifestación del Espíritu Santo en el creyente, ¿ok? Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, y esa es una clave para que usted entienda. Yo no entendí este texto bíblico hasta que lo escuché de mis pastores. ¿Qué dice aquí? El que ora, dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. ¿Qué significa que el entendimiento se queda sin fruto? Lo vamos a leer en otra Biblia Latinoamericana 95. Dice, cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. Esa está más clara, ¿no? Inactivo, ¿qué significa? Usted puede estar hablando en un idioma, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, gracias te doy por cada provisión que me has dado en este 2017. Padre, usted está hablando y su entendimiento está fluyendo porque usted está hablando conforme a su entendimiento, ¿ok? Usted está entendiendo lo que habla. Pero cuando dice que el entendimiento se queda inactivo, es decir, la mente se queda en blanco, en pocas palabras. Inactiva, su mente no puede procesar palabras. Lo cual quiere decir que las palabras que procesa su mente vienen del Espíritu de Dios. ¿Está entendiendo? Eso lo aprendí de mis pastores, e inclusive vamos a hacer ejemplos prácticos aquí, donde usted pueda fluir con el Espíritu de Dios y entender. Es decir, usted empieza a hablar en lenguas. Shebra nava se quedaron así. Liquidobra shive de Abraham que ni sé.
Usted puede hablar buen rato y a lo mejor su mente está en blanco. Pero en el momento que comienza su mente a fluir, viene la voz del Espíritu de Dios. Primer pensamiento es la voz del Espíritu Santo hablándole. ¿Estamos entendiendo? Porque su mente natural ahí no está fluyendo, está inactiva, está totalmente en blanco. Lo cual quiere decir que el pensamiento que se venga a su mente es un pensamiento del Espíritu de Dios. ¿Y usted qué cree? Usted va a pensar, no, es mi mente, no es su mente, es la voz del Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo? Y podemos practicar. Si usted ya recibió el bautismo con el Espíritu Santo, podemos practicar en ese sentido. Hay otra Biblia que se llama, creo que es el castellano, es CST-IBS, creo que es castellano antiguo, si mal no recuerdo. Porque si yo orase en una lengua que no entiendo, mi espíritu se hallaría en oración, pero mi mente estaría totalmente vacía. Fíjense, está más interesante, ¿no? Mi mente estaría totalmente vacía. Verifíquelo en el diccionario, en el que le recomendé la otra vez, eSword. Ese trae muchas Biblias, y ahí viene la Biblia, ese es CST-IBS. Dice, mi mente estaría totalmente vacía. Significa que todo lo que usted habló en lenguas era la voz del Espíritu Santo. Por eso ahí la recomendación de que hable en lenguas, de que continuamente usted esté fluyendo en el hablar en lenguas, para que oiga la voz del Espíritu Santo más constantemente. Es una práctica que debemos de realizar. Esa es una manera en que el Espíritu Santo siempre nos habla. Pero si no habla en lenguas, el Espíritu Santo no le va a hablar. Pero hay otras dos maneras más en que el Espíritu Santo le va a hablar. Cuando usted habla en lenguas puede venir en primera persona la voz del Espíritu, pero también puede venir en tercera persona. Y ahorita le voy a explicar eso. Es importante que usted lo entienda. En tercera persona, Hebreos capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo viene la voz del Espíritu Santo en tercera persona? Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Eso es en tercera persona. Es decir, cuando los profetas decían, vino palabra de Jehová a mí. Y dice esto. Ese es en tercera persona, es decir, la palabra de Dios hablada por una persona diferente. Si viene palabra del Señor a mí en este momento, hijo mío, está atento a mis palabras. No se aparten de tu boca. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida aquellos que las hallan. Vino en tercera persona, porque el Señor me está hablando a mí. Palabra del Señor vino a mí diciéndome. Es en tercera persona. Lo más complicado, mi hermano, es cuando es en primera persona. Que usted lo pueda discernir. Porque cuando es en tercera persona, vino palabra del Señor a mí. Vienen textos bíblicos inclusive, donde el Señor le está hablando a través de la palabra profética más segura. La palabra que ya está escrita aquí es la palabra profética más segura. Esa no le va a fallar. Siempre que venga una voz del Espíritu Santo, mi hermano, a ustedes, siempre esa voz del Espíritu de Dios, primero usted tiene que ser obediente siempre a la voz del Espíritu. Cuando dice que lo va a librar y le va a enseñar el futuro y le va a mostrar las cosas que han de venir el Espíritu Santo, ¿cómo cree que fue libre Noé? ¿Por qué cree que se libró Noé? Porque vino palabra del Señor a él y le dijo, hazte una arca o una barca, y las medidas exactamente son de estos codos, de estas tablas, así van a ser estos. Imagínense, literalmente oye la voz de Dios hasta con mínimos detalles, que hasta en medidas. ¿Y por qué ahora el Hijo de Dios no puede entender ni siquiera la voz general de Dios? Menos detallitos de eso vamos a entender. Pero usted necesita ejercerlo a través del conocimiento de cómo oír la voz del Espíritu. Muchas veces le ha hablado a usted del Espíritu Santo. A Noé le dijo, hazte un arca y de estas medidas van a ser las tablas. ¿Usted alguna vez ha oído la voz del Espíritu? Sí, específicamente y literalmente que le diga esto, así, así, así. Estas medidas, me vas a hacer la medida de este cosa así.
A veces es difícil para el ser humano entender, menos con la tecnología que está en la actualidad. Es decir, depende de donde tenga su mente, es como usted va a fluir en la voz del Espíritu. Si en su mente siempre hay palabra y está fluyendo la mente de Cristo, siempre va a haber la voz del Espíritu ahí hablándole. ¿Ok? Hechos capítulo 13. En tercera persona nuevamente podemos ver aquí la voz del Espíritu. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministran, dice, vamos a leer desde el versículo 1, Hechos capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y dice, ministrando estos al Señor, dice el versículo 2, ministrando estos al Señor, es decir, estaban en adoración, en alabanza, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire, aquí habló el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Ahí es en tercera persona porque dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Es en tercera persona. En tercera persona, así como lo encontraban usted en los profetas, muchas veces en tercera persona. Y es fácil de discernir la voz, porque alguien se puede parar aquí en el don de ciencia o de sabiduría. Dice el Señor estas palabras: ustedes no van a morir, sino que van a vivir larga vida sobre la tierra. Dice el Señor, tercera persona. Y es fácil de distinguir, porque puede haber uno con el don de profecía aquí y fluir en ese sentido, decir, dice el Señor, así como en Douglas he escuchado, ¿no? Dice el Señor. El problema viene aquí, mi hermano, en primera persona. Ahí viene el problema. Que usted es susceptible, usted es un ser espiritual y es susceptible de oír tanto la voz del Espíritu Santo como oír la voz de Satanás. Así, mire. Y se lo voy a poner un ejemplo, como Pedro, después de haber oído la voz de Dios, inmediatamente oyó la voz de Satanás. Pedro, el gran Pedro, sí, el gran Pedro. Si el gran Pedro fue engañado, ¿por qué usted también no puede ser engañado alguna vez? Tiene que saber discernir las voces. Estamos en un mundo espiritual. Todo este mundo es espiritual, mi hermano. Hay congregaciones donde hasta demonios están en manifestación, porque hay endemoniados ahí. Digo, donde echa fuera demonios, no estoy diciendo de aquí, no se sientan mal. ¿Habrá dicho el pastor por mí? No se sientan, ¿acaso seré yo? Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo. En tercera persona, ¿lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Ese es sencillo, ¿verdad? Ese es fácil. Tercera persona es fácil. El problema es cuando viene en primera persona, ahí viene el gran problema del Hijo de Dios, que a veces no sabe si es la voz de Satanás o la del Señor. En primera persona le voy a dar textos bíblicos. Filipenses capítulo 2, versículo 3, en primera persona. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así el querer como el hacer. ¿Qué significa producir el querer? Significa que usted recibe un impulso de parte del Señor para hacer algo. Ejemplo, ese día se me vino a la mente tal persona que yo fuera y lo visitara. Y voy a ir porque sentí que tenía que ir. Usted ya fue, se dirigió a la persona y resulta que estaba en una necesidad muy grande. A lo mejor estaba postrado en cama, enfermo. Pero fue un impulso del Espíritu de Dios y eso fue la voz del Espíritu en primera persona. Y usted dijo, no es mi pensamiento, es mi gran amor y misericordia por la gente que hizo que yo fuera con... No, es el Espíritu Santo impulsándolo. ¿Sí? Primera persona. Mateo capítulo 10, versículo 18. Mateo capítulo 10, versículo 18. En primera persona nuevamente. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo en primera persona? Mateo capítulo 10, versículo 18 al 20.
Vamos a leer desde el 17 para leer la historia un poco más completa. Es Mateo, ¿qué les dije? 16, ¿verdad? Sí, 10. Mateo capítulo 10, vamos a leer. Estoy en Marcos yo, con razón. Se me atravesó este cuate. Mateo capítulo 10, versículo 18. Vamos a leer del 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Fíjense, les será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en o a través de vosotros. ¿Estamos entendiendo eso? De repente a usted se le sale una palabra para decirle a un hermano, pero no sabe que es el Espíritu de Dios que está hablando por su boca, y usted le está diciendo primero: hermano, te aconsejo que este día no te vayas por esta zona. No, te aconsejo que no te vayas por esta zona. ¿Por qué no te vas por acá? Está más suave por acá, está mejor, hay menos tráfico. Un ejemplo. Y resulta que allá había una balacera y usted no sabía. Pero le dijo al hermano: ¿por qué no te vas por acá y nos sigues, te vas con nosotros? Y había una balacera donde se estaba matando gente. Ahí el Espíritu Santo advirtió algo y usted le dijo en primera persona. No sabía usted que era el Espíritu Santo hablando por usted, pero usted le dijo: oye, te aconsejo que te vayas por acá. Es más, te invito a cenar este día. Y no sabe que en ese lapso de la cena había matando personas por ahí en una balacera. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo libró a ese hermano, pero usted no era usted. Era el Espíritu de Dios hablando por boca de usted. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Era el Espíritu Santo hablando. Entonces dice el Señor Jesús: es el Espíritu de Dios, dice, no soy vosotros, no es usted que habla, sino es el Espíritu que utiliza su boca para hablar, para que me entienda, que utiliza su pensamiento y la mente de Cristo para hablar. Usted pensaba que era usted dando un consejo, pero no, es el Espíritu de Dios hablando por boca de ustedes. Y ahí viene el gran problema. Digo gran problema porque usted va a encontrar hechos en la Biblia donde el Espíritu Santo habló en primera persona y muchas personas no obedecieron. Cuando su servidor y el pastor Luis Bernardo está hablando la palabra, a veces usted cree que es el pensamiento de él. De repente no sabe que es el Espíritu de Dios que está hablando por boca de él. Ahorita estoy leyendo una palabra, pero en algunos casos yo les voy a decir algunas cosas que vienen del Espíritu Santo. Yo no voy a saber, inclusive ni siquiera que es el Espíritu Santo, pero como yo entiendo la voz del Espíritu, yo voy a saber que viene del Espíritu. A lo mejor usted va a creer que es mi pensamiento, pero no es así. Génesis capítulo 4, los primeros hombres que oyeron la voz de Dios, y vamos a poner el ejemplo del gran Caín. Gran Caín no porque era bueno, sino porque fue muy conocido por ser malo, ¿ok? Génesis capítulo 4, versículo 5, dice: pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, fíjese, entonces el Señor le habló a Caín, pero Caín sí oía la voz del Espíritu. ¿Se ha dado cuenta? Si dice que dijo, significa que Caín estaba oyendo la voz del Espíritu Santo. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le pregunta. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tu deseo te enseñorearás de él. ¿Cuántos saben que estaba oyendo la voz del Espíritu Santo? La voz del Padre a través del Espíritu Santo la estaba oyendo literal. ¿Sí o no? Si está esto escrito, significa que se retransmitió de generación en generación de que Caín había oído la voz. Y era la voz de Dios la que estaba oyendo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y cuántos saben que era en tercera persona? Era en tercera persona, no era Caín hablando con su propia boca, era en tercera persona oyendo la voz de Dios. Ahí era en tercera persona. Pero aquí viene la voz de Satanás en primera persona. Versículo 8. Y aquí viene, y dijo Caín. Y dijo Caín. Y usted dirá, pero fue Caín, hermano. Pero fíjese lo que dijo. La voz del Espíritu Santo siempre viene a traer los frutos del Espíritu. Y todo lo que se refiere a frutos de la carne, de Gálatas capítulo 5, siempre va relacionado con la voz de Satanás. Tiene que identificarla. ¿Qué viene en la voz de Satanás? Disensiones, contiendas, pleitos, herejías, divisiones, homicidios y todo eso es la voz de Satanás, mi hermano. Cuando alguien dice, hermano, es que escucho la voz escucho la música de Marilyn Manson y al rato me quiero suicidar. Oye, no es que tú te quieras suicidar, es que hay una voz impulsándote ahí. ¿Sí? Siempre va correlacionado a los frutos de la carne, va correlacionada, y en la mente natural de ustedes siempre va la influencia de Satanás en los frutos de la carne. Pero si usted es un hombre que se la lleva oyendo palabra y hablando palabra, siempre va a venir la voz del Espíritu, pero Satanás puede venir a engañarles. Entre esas voces Satanás puede venir a engañarles. Por eso tiene que discernir qué voz viene del Espíritu y qué voz viene de Satanás. Fruto de la carne, voz de Satanás, ahí influye. Frutos del Espíritu, la voz del Espíritu de Dios. Fruto de la carne, que es disensiones, contiendas, pleitos, herejías, etcétera. Todo eso representa, y en ello se manifiesta la voz de Satanás, la voz del mundo de las tinieblas. Okay, entonces, estamos en Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Quién cree que le dijo salgamos al campo? ¿Eran las buenas intenciones de su hermano Caín? ¿O era la voz de Satanás diciéndole a su hermano Abel, utilizando la propia voz de Satanás, utilizando a Caín para decirle salgamos al campo? ¿Por qué? Porque ya habían las intenciones de matarlo. Y era Caín utilizado por Satanás diciendo en primera persona, hermanos, salgamos. No era la voz de Caín. Era la boca de Caín más la voz de Satanás. ¿Sí están entendiendo o no? Hermano, llegué a las 3 de la mañana y la vieja no me quería abrir la puerta. Dijo que me durmiera abrazado del tanque del gas. Pero me la va a pagar, dice la esposa. Me la va a pagar. Me la va a pagar. Y ahora le voy a hacer esto. ¿Qué cree? ¿Que era su propio sentimientos y pensamientos? Era Satanás influenciando, era la voz de Satanás influenciando sus pensamientos. ¿Está captando ahora la voz de Satanás? No lo estoy enseñando cómo oír la voz de Satanás, le estoy enseñando cómo discernir la voz de Satanás. Para que entienda la voz del Espíritu Santo, usted necesita primero también discernir la voz de Satanás. ¿Está entendiendo cómo? Era mi pensamiento, hermano, que me enfurecí contra mi esposo. No. Resulta que su esposo venía de una vigilia de adorar al Señor y creían que andaba en mala onda en otros pasos. Qué mal pensados. Entonces venía embriagado el Espíritu Santo. Hasta el olor a vino le salía el Espíritu Santo. Sí he sabido que sale olor a vino, ¿eh? Cuando alguien se embriaga con el Espíritu Santo, sí. Sale el olor a vino también. Así que cuando ve un hermanito por ahí con ese tipo de olores, a lo mejor él venía lleno del Espíritu Santo. No lo juzgue feo, ¿sí o no, Pastor Luis? ¿Es verdad que da olor a vino? Sí, olor a vino. Sí. Entonces, mire, fíjese bien lo que le voy a decir. Es importante, es que en mi furia pensé y le voy a hacer esto y lo voy a agarrar con las cazuelas y con los... Es más, el primer cuchillo que agarre se lo voy a clavar. No, mi hermano, era la voz de Satanás. Era la voz de Satanás la que estaba oyendo y lo estaba impulsando en primera persona. No, es que usted no sabía que era la voz de Satanás y ahorita ya la va a empezar a entender. Satanás siempre opera
Cuando el ser humano no actúa conforme al Espíritu de Dios. Amor, gozo. Que llega su esposo tarde, amor, ámelo. Llega su esposo tarde, gócese. Llega su esposo tarde, tenga paz, paciencia, benignidad. Benignidad significa más allá de una bondad. Es decir, hágale cena en ese momento. Mansedumbre, aquí estoy, viejo mío. ¿Se da cuenta de los frutos del Espíritu? ¿Sí, no? Sobre todo si hace tortillas de harina. Bueno, entonces mire, estamos discerniendo la voz del espíritu maligno. La voz del Espíritu de Dios siempre lo va a impulsar a los frutos del Espíritu. En lugar de que usted esté furiosa porque su esposo está llegando tarde, usted está intercediendo por su esposo. No sabe si se le ponchó una llanta, si le pasó un accidente, no sabe. No sabe, usted está intercediendo. Esos son los frutos del Espíritu, mi amor. Usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios cuando está intercediendo. Pero cuando no, está molesto, está enojado porque no ha llegado, etcétera, y ahí viene la voz de Satanás, y le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro. No es que usted le vaya a hacer, es que usted está recibiendo la voz de Satanás que le está diciendo qué es lo que haga. Usted puede ser una marioneta de Satanás o una marioneta del Espíritu de Dios. ¿A quién depende de quién va a ser marioneta? Yo soy una marioneta del Espíritu Santo y decido que Él guíe mi vida. Tengo libre albedrío, sí, pero yo decidí a Él entregarle cada movimiento de mi vida. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. ¿Entendió la voz cómo habló? Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. No era la voz de Caín. Era la boca de Caín utilizando la voz de Satanás para hablar por boca de Caín. Salgamos al campo. Inmediatamente que estaba oyendo la voz de Dios, inmediatamente vino la voz de Satanás, impulsándolo a hacer lo malo. ¿Sí? Siempre la voz del Espíritu siempre va a ir relacionado. En Gálatas 5, 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades. Mire, todo lo que se refiere el hermano me sacó la lengua, ando molesto con él. Y ya no le voy a hablar, la voz de Satanás. ¿Sí? Enemistades. Mi familia, la otra vez quise celebrar el 24 con ellos y no me invitaron. Hicieron pavo y no me invitaron. Pero me la van a pagar este año, no los voy a invitar yo. La voz de Satanás. Pleitos. Y aquí viene una frase, celos. ¿Por qué no estar yo en lugar del pastor en esta congregación? Dios mío, creo que predico mejor que el pastor. La voz de Satanás, literal. Usted no la distinguía, pero se la estoy dando a conocer. Celos. Celos, exacto. Celos. Una de las cosas peores que puede haber, y el orgullo del ser humano, es que se quieren adelantar a su propósito. De un hermano por allá me dijeron, no, el hermano tiene 4 meses y ya quiere que el pastor le dé chance de predicar. Dios mío, pues no se aprendió nada, ¿qué vas a predicar? Primero instrúyete y el Señor te va a usar en el tiempo correcto. Y se desesperan por estar en este púlpito. Perdón si lo voy a desbaratar. Este púlpito no es nada sino un predicador. Sino alguien ungido por el Espíritu de Dios para enseñar. No es nada. Y muchos andan buscando estar ahí. ¿Sabe usted? Hermano, le hablo para que me invite a predicar a su iglesia. ¿Sabe por qué vienen? Por las ofrendas o para que la gente los vea. Perdón, hermano, si le hice un relajo aquí, pero muchas gracias. Le hablo, pastor, porque quiero que me invite a predicar a su iglesia. Sentí de parte del Espíritu de Dios que me invitara. Y nada más vienen aquí a exhibirse, mi hermano. A que la gente, yo no vengo a que usted me vea, no, es más. Cristo les ama, hermanos. No se trata de eso. Y ahí viene la voz de Satanás en el orgullo de muchos hermanos. Y no los usa Satanás porque les encanta el púlpito.
Esto no es algo de respeto para el Señor esto. No nada más se trata de pararse aquí por enseñar o por predicar, mi hermano. Se trata de algún respeto porque es la voz del Espíritu Santo usando al predicador. ¿Estamos entendiendo? Y ahí viene la cuestión de los celos. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Estamos hablando de iras. Ejemplo ya lo pusimos cuando la esposa se ira porque el esposo llegó tarde. Contiendas. Y aquí viene otra frase, el de contienda sí lo entiende, ¿verdad? Que usted se la lleva como perro y gato con su esposa. No hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Disensiones. Es que yo difiero con el pastor por esto. Es que no me pareció esa palabra. ¿Habló en lenguas antes de tomar esa decisión? ¿Comenzó a hablar en lenguas para que el Espíritu Santo le mostrara si era verdad lo que le estaba hablando el pastor? ¿O nada más difiere del pastor con lo que habló por la primera impresión que usted recibió de la palabra? Muchas veces Satanás, mi hermano, utiliza hasta la misma palabra. La misma palabra la utiliza para desviarlo de lo que quiere que oiga del Espíritu de Dios. Inmediatamente está oyendo usted una palabra de Dios y Satanás inmediatamente entra y lo desvía. Con la misma palabra, por eso el Señor Jesús en Efesios capítulo 4 dice que constituyó apóstoles, profetas, maestros y pastores, evangelistas y todo, pero pastores y maestros son para enseñar. Entonces usted, hermano, es que todos los días yo me voy a enseñar solo, no me congrego, yo me voy a enseñar solo y voy a leer la Biblia. No, para eso constituyó maestros y pastores, para que usted sea instruido. No por leer la Biblia el Espíritu Santo le va a revelar, y no digo que no le pueda revelar, no digo que no. Pero ya hay toda una enseñanza sistemática, mi hermano, de la palabra de fe que usted puede aprender. Y debemos ser humildes en recibir. Es decir, no se trata nada más de leer la Biblia por leer, se trata de escudriñar en esto y poder ver la voz del Espíritu Santo extrayéndola de allí de la palabra y cayendo a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros ojos. Entonces estamos viendo disensiones, diferir con la palabra. Y luego viene la palabra herejías, que gran parte de la iglesia cristiana, mi hermano, están enseñando herejías. De eso que dicen que Dios mata, enferma, castiga, te envía males, que Dios te está probando con la muerte de un hijo, que Dios... Puras herejías. Claro que no los vamos a quemar, como la Santa Inquisición. Pero sí es necesario hablar de esas herejías. Luego viene envidias, inclusive viene la palabra homicidios. ¿Cómo quisiera que mi vecino que me está robando las gallinas se muriera? Dios mío, ese sentimiento en un hijo de Dios. Y luego al vecino le vino un cáncer. Fue Dios que me defendió. Es Dios que dice que Él se vengará por mí. ¿Cuántos han leído ese texto bíblico en Hebreos 10? Mí es la venganza, yo daré el pago. Dios no se venga de cosas malas. Lea ese texto bíblico bien. ¿Ya verificó de dónde viene en el Antiguo Testamento? ¿O nada más lo leyó en Hebreos? No quiere decir que Dios se va a vengar por usted. No quiere decir eso. Yo tengo una serie que se llama El Castigo. Deje acordarme. Se llama... se me fue. Bueno, habla del castigo. Si el castigo viene de Dios, no. Algo viene del castigo por ahí. Entonces, mire, analizamos todos esos textos bíblicos. Mí es la venganza, yo daré el pago. Léelo en el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir? Por Dios. Léalo. No viene, no necesariamente usted porque leyó en el Nuevo Testamento, Satanás le puede hablar por ahí. Y usted puede decir, bueno, Dios se va a vengar de mí. Yo no me puedo vengar porque soy tan bueno, pero Dios que es un poco malo, Él sí va a tomar un cáncer y se lo va a poner a mi vecino. ¿Qué pensamiento es ese, Dios mío? Es Satanás influenciándolo a usted. La voz de Satanás. Dios no se va a vengar con cosas malas. Léalo en el Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 10, léalo. No viene, no, en ese sentido no significa, la palabra que Dios se va a vengar no significa que va a traer cosas malas. No significa eso. Ok, entonces mire, viene
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras del Espíritu Santo, orgías y cosas semejantes a estas. Ya no vamos a seguir más con eso porque... Bueno, entonces mire, entendió más o menos cómo discernir un poquito la voz del enemigo, pero también la voz del Espíritu. Esta mañana me levanté con el pensamiento de hablarle a un familiar. No era su mente natural, era el Espíritu Santo hablándole, diciéndole, háblale, porque tu familiar está a punto de morir y si tú le hablas una palabra de vida, que es la palabra de Dios, él va a vivir. No era su pensamiento. Y no estamos quitando el libre albedrío del ser humano, créalo. No le estoy quitando el libre albedrío. Hermano, hoy voy a decidir o como carne de res o como carne de cerdo. Es usted decidiendo qué quiere comer, incluir su propio cuerpo, porque también la carne tiene voz. Mire, fíjese bien. Lucas capítulo 4, vamos a ver 2 Corintios 11:14. Si me pueden decir unos 20 minutos antes para darles el caso del apóstol Pablo. 2 Corintios 11:14. Ya, entonces ya no alcancé los 20. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, mi hermano. Versículo 15, 2 Corintios capítulo 11, versículo 15. Así que no es extraño así también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo se pudo haber equivocado y pudo haber dado una palabra, no necesariamente palabra de Dios. Porque puede venir un ángel a medianoche a decirle por ahí, hijo mío, esta noche vengo contigo porque te amo. Quiero decirte esta noche que el Espíritu Santo es una mujer que amó al Padre tanto que todas las noches se acostaban. Esa es una herejía, mi hermano. Hubo personas que oyó esa voz, mi hermano, y dijo, eres tú, Espíritu Santo, hablándome, Dios mío. ¿Qué es eso? No, esta serie se retrasó muchos años, pero si ellos la hubieran oído esta serie, mi hermano, no hubieran caído en ese tipo de tonteras. Esa es una herejía, mi hermano. Pero oyeron una voz, y aquí dice que si un ángel del cielo, a una voz de un ángel del cielo, te anuncia, se te presenta luminoso, no le hagas caso. Ahí la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Cada voz del Espíritu Santo siempre debe ir confirmado con la palabra profética más segura, a la cual deben estar atentos. Entonces, mire, le iba a poner ejemplos como con la misma Biblia Satanás lo puede engañar. Le iba a poner varios ejemplos. Deuteronomio capítulo 30, rapidito. Así, vamos a seguir hablando de este tema entonces, es importante. Deuteronomio 30. Satanás es muy astuto que aún que estés leyendo la palabra aquí conmigo, puede leer algo que no es de Dios. Deuteronomio capítulo 30. No, vamos a Mateo 10, más rápido. Mateo 10, rapidito. Versículo 34. Dice, vamos a la segunda de Timoteo capítulo 3. No penséis, dijo el Señor Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz de doctrinas erróneas, pero porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Dios castiga, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y si lee ese texto bíblico, puede recibir varios mensajes usted.
Primer mensaje satánico: no le hables a tu familia, porque ahí dijo el Señor Jesús que había traído enemistad entre tú y tu familia. Ejemplo, Testigos de Jehová es lo que te enseñan. Los amigos que nos van a ver en este momento a través de Facebook, Usted puede oír la voz de Satanás a través de texto bíblico. por la página Facebook ¿Por qué dice así el Guadalajara, Señor Jesús? Ahí viene la voz del Espíritu. en lo que todavía Dijo no el nos Señor conectamos Jesús, muy que si bien tú a te conviertes internet, a Él. vamos a estar Familia, transmitiendo no eres por lapsos tú el de que vas a tiempo. odiar a tu familia, no El eres tú tema el que que te vas estamos a viendo el separar día de de tu hoy, familia, amigos, es que tu nos van a ver por familia internet, que se te va a llama eliminar. Dios, es una pregunta, signo de interrogación, se llama ¿Dios castiga? Y no he venido a traer Y la paz sino respuesta espada. es, si Dios Muchos entienden, castiga, espada ¿en qué vino a traer solamente muerte, tema? destrucción, Pues el tema que estamos viendo de división doctrinas entre familias, erróneas. no. Vamos a Espada la es segunda palabra, carta a Timoteo. por causa de la palabra, a lo mejor mucho de su familia va a decir: eres hermano, guácala. Un ejemplo. Natural, lo Pero es su llevamos cautivo familia, a la mi hermano, obediencia. la que lo va a A tratar Cristo mal, y no su busquen mal palabra, a en su nombre de Jesús familia. derribamos todo Ese es un argumento mensaje que se del levanta Espíritu. contra el ¿Se da cuenta de la conocimiento de tu diferencia? palabra. Jesús Tuyo, no vino a Señor traer Jesús, división. tuyo, Al momento Padre, que usted se convierta a Cristo, ese Satanás va a usar a su argumento familia, queda le va a poner derribado. pensamientos de su Cualquier familia, argumento no en que sea usted, levantado para que se contra separe ti, su Señor, familia. contra tu conocimiento. ¿Se ha dado cuenta la voz del Y Espíritu? te La damos voz de gracias Satanás? porque En el creemos mismo que texto tenemos la bíblico, mi sabiduría hermano. de Usted Proverbios puede entender capítulo muchas 8. cosas. Ya está en nosotros. Pero el Espíritu Santo le quiere dar a Entendemos entender perfectamente tu que no palabra. es que usted se separe de nos su ha familia y se revelado, relegue a su Señor, familia y en odie a el su nombre de familia Jesús, por el y ya no ve a su Espíritu de familia. Dios que No. está aquí. Está diciendo que la familia usted moviéndose usada por ahora. Satanás a lo mejor ya no lo va a querer En el hacer nombre de tanto. Jesús. Pero usted ámelo. Gracias, Padre. Gracias, El mismo Señor. texto bíblico lo puede Demostraremos usar Satanás para bíblicamente darle un que tú mensaje no mal, eres pero también lo puede el usar el Dios Espíritu para darle un malo, el mensaje Dios bueno. que la mayoría creen Ahí que eres mismo, mi hermano. un Dios Usted malo. puede- Creemos que eres un Dios puede bueno ver y lo las demostraremos dos voces con tu interpretando un palabra pasaje de revelada, diferente manera, y Señor. viene Satanás. En el nombre de Viene el Jesús, Espíritu de Dios. Santo, Muy tú bien, eres el vamos a- Señor. rápido a Hechos, Y tú vamos a ver el haces caso del apóstol conforme a Pablo. tu palabra. para cerrar. Nos muestras, nos No revelas, quiso oír la nos voz del guías. Espíritu Santo. Señor, en este día, Pero era un hombre de tu fe. verdad. Sí. Gracias, hombre de Padre, en el nombre de Jesús. Creo que es el capítulo 21. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien, esa segunda carta a Timoteo, capítulo Hechos capítulo 21. 6, en una de las traducciones, Versículo 1, después No de sé si separarnos recuerdas de la ellos, Septuaginta, zarpamos vamos a y fuimos ponerla en rumbo otra traducción, por directo a favor, ahí en la Cos, y al día pantalla. siguiente a Rodas y de allí a Pata. Así. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos. y otra zarpamos. traducción, por Es favor. la historia del apóstol Bueno, Pablo. toda la escritura es Al inspirada avisar a por Chipre, Dios dejando a y mano útil para izquierda, enseñar, navegamos para a Siria y reprender, arribamos para a corregir Tiro, y para porque instruir en el barco justicia. había de Hay descender. una traducción, no sé Y si es la hallados los Septuaginta, discípulos nos quedamos allí 7 que dice, días y ellos decían a Pablo, toda la por el escritura Espíritu inspirada por Dios Santo, es útil. que no vaya a Jerusalén. Lo contrario a lo que menciona ¿A qué iba Reina Valera Jerusalén? A 60, predicar que la dice, palabra. toda la escritura es inspirada por Dios. Y ya no voy a tener tiempo de ver el caso. Esa de Esteban, traducción mi hermano, dice, porque toda sí, escritura sí, sí, inspirada porque por Dios Esteban es fue útil. apedreado y muerto. No Útil fue- para enseñar, para Era un corregir, hombre para lleno de fe, redarguir, dice Hechos para capítulo instruir en 6, justicia, Esteban, y etc. fue de los servidores que, Es de los decir, que utilizaron este para servir libro a los reyes, llamado porque era lleno del Biblia, Espíritu Santo y de palabra. Biblia, conjunto de libros, como Pero dice en la el, guianza en el del latín, Espíritu Santo que no la en el comprendió hebreo Esteban, creo que está hizo Biblia, que algo así Esteban es la palabra, la muriera frase, antes de tiempo. que significa conjunto de ¿Qué le libros. dijo el Espíritu Santo? Los discípulos Este por el conjunto Espíritu de Santo, libros, que no todo vaya a lo que está en este Jerusalén. ¿Sí o no conjunto le de dijo libros eso fue Pablo? inspirado por Dios. Primer Porque aviso Satanás del habló Espíritu algunas Santo. cosas ahí. Primera aviso. Satanás habló Primeramente, algunas cosas aquí y créalo que eso el no fue Espíritu Santo inspirado ya le por había Dios. dicho Cuando de Satanás, manera directa a través de la al apóstol serpiente, Pablo, le ya dijo, dicho. si Pero comieres aquí de ya ese utiliza a árbol, terceras personas diciéndole, no es cierto que vayas morirás. a Jerusalén, Pablo. ¿Sí? con que Dios les dijo que Versículo comerán de ese árbol, diciendo que 5, Dios era cumplidos mentiroso, aquellos pues. días salimos acompañados todos con sus mujeres. ¿Cuántos saben que ahí estaba hablando hasta Satanás? fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la Cuando playa tentó el oramos. Señor Jesús, Y en abrazándonos Lucas los unos a capítulo los 4 otros, le subimos dijo, al barco y ellos se volvieron si a sus tú casas. Y nosotros, pasabas dice el 40 días versículo tuvo 7, hambre. completamos la Y le dijo navegación Satanás, saliendo de Tiro y arribando a convierte Tolemaida. esas piedras en pan. Y habiendo Tienes el saludado a los poder para hermanos, nos hacerlo. quedamos con ellos un día. Al otro Tírate día del saliendo pináculo del templo, le dijo Pablo Satanás, y y el los que Señor con Jesús él le contestó, estábamos, escrito fuimos a está. Cesarea. Cuando Y entrando habló en casa Satanás de fue Felipe inspirado por Evangelista, Dios. que era uno de los 7 ¿Qué pasamos entendemos con él. por inspiración? Este tenía 4 hijas doncellas que Entendemos profetizaban el y mensaje permaneciendo nosotros allí fidedigno algunos de días descendió de Judea el profeta llamado Eso es Agabo, inspiración. a quien viniendo a Es el vernos mensaje tomó el cinto de fidedigno. Pablo y atándose los pies y las Dios, manos dijo, esto dice el Espíritu A Santo. través de un ser Así humano atarán los o judíos en Jerusalén al varón de quien es este ser cinto humano le y entregarán en mano expresado los a través de un gentiles. ser humano y plasmado en Segunda un vez, libro a través de un ser Segunda humano. advertencia del Eso se llama Espíritu Santo al inspiración de las apóstol Pablo. Escrituras.
Pero no Primero todo lo le que habló encuentra usted aquí directamente él, fue después le habló a través inspirado de otros por Dios, hermanos, es decir, no y habló después le Dios. a través del profeta Gabo. Fue la voz de Satanás también, que 3 está veces, plasmada ¿verdad? ahí. Y no fue el Espíritu de Dios hablando. Fue un hecho que secó. Versículo fue un hecho, 11, dijo simplemente el Espíritu y sencillamente Santo, fue un ¿de hecho quién es este cinto? que ¿Qué va a pasar presenciaron con él? algunas personas y quedó escrito. Lo entregarán ¿Sí me en entiende? manos de los gentiles. Y Toda lo- la y escritura dice, es así atarán inspirada los por Dios, judíos en significa que Jerusalén todo al lo varón de- inspiró Dios, eso no ¿Cuántos es saben que iba a cierto? padecer? Pero como dice Iba creo a que la padecer el apóstol Septuaginta, Pablo. dice, toda la Si escritura inspirada padecían por por causa Dios del evangelio, es mi hermano, útil. era porque no eran guiados, no Es decir, entendían todo la voz lo del que Dios Espíritu Santo y habló se y está aferraban a escrito algo. en este libro es útil. Pero lo que Versículo el 12, diablo al habló oír y está esto le escrito en este rogamos libro no es nosotros útil. de aquel ¿Estamos lugar que entendiendo? no subiese a ¿Sí? Jerusalén. Muy bien. Eso usted 4 ya lo veces. conoce. Ya le habló Pero por el sus profeta amigos de internet Gabo, a lo mejor no lo y después conocían. le habló por los mismos hermanos, le rogamos ahora, Toda la le escritura rogamos, inspirada por Dios no es útil. subas a Jerusalén, La que no Pablo. fue inspirada por Dios y que está plasmada en 4 este veces. grupo de libros, Yo he hablado con personas, les he biblos dicho o una vez, Biblia les he inclusive, dicho que no es en 3 español, veces. significa Y que en después este que viene conjunto la de libros está catástrofe, plasmado bueno, algo que Dios habló. Pero no todo lo que está plasmado Dios lo habló. Nos dice una vez, ¿Está entendiendo? nos dice 2 veces, le he hablado por el pastor. Cuando habló Satanás no le fue habló inspirado 3 por Dios. veces, 4 Fue veces. algo que Venga a oír la palabra. solamente usted ahí vive se por la fe plasmó. de la palabra. y que alguien escuchó. Y muchas veces se lo ha dicho y la gente no entiende. Pero ya que están en la situación complicada, que el pastor venga y ore por mí. Versículo 12. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar Sino que no también está subiese lo que Jerusalén. Satanás habló. Versículo 13. Entonces Está Pablo aquí respondió, plasmado. Y no nada más está ¿qué también hacen plasmado llorando bola de en maricas? de hechos naturales. Casi así se veía, ¿no? El sol se paró, un hombre vio por ¿Qué allá hacen llorando y quebrantándome el sol se corazón? paró Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, y lo escribió. mas a morir en Jerusalén por el ¿Estamos nombre del entendiendo? Señor Jesús. También hay hechos naturales que se Escucha presenciaron bonito, y pero quedaron no es aquí bíblico. escritos. No porque Dios haya inspirado que Dios, el Que sol no se era paró. del Espíritu Santo, Pablo usando esas palabras. Y mucha gente, me voy, es más hermano, me voy allá con los de ISIS a predicar el Evangelio, no me importa morir por el nombre de Jesús. Brutus, el amigo de Popeye. Alguien que es guiado por el Espíritu. Sobre de Dios, esa mi hermano, base vamos no a hace iniciar el cosas tema que se no llama- sabe, que no les dice el Espíritu Es una Santo. pregunta, Pablo un sí- quería en sí- predicar entre el signo de Evangelio, mi interrogación. hermano. Era su intención predicar, pero Dios castiga. dirigido incorrectamente. Esa es una pregunta. 4 Muy veces le habló el Espíritu Santo, mi hermano. 4 veces. Y si Dios castiga, Y no hizo caso. ¿cuál es el castigo de Dios? Por eso lo ¿O cómo apedreaba. es el castigo de Por Dios? eso quedaba ¿Muy bien? semi-muerto. Ese es el subtema que estamos viendo de doctrinas erróneas. No Esa me es una digan que es doctrina porque el Señor errada falló. que ha surgido no desde ahorita, mi hermano, Yo soy uno de los defensores de mi siglos. Padre Celestial, de Jesucristo. desde los primeros siglos. Nunca voy a defender a ningún ser humano, mi hermano. Nunca voy a defender a un ser humano. Nunca. Siempre que pasa algo aquí en la tierra es porque el ser humano falló. La mala interpretación No es de la Dios escritura a través de una persona que estudioso de la Biblia. Voy a morir. La por el mala nombre del interpretación- Señor. Es bonito lo que decía Pablo, pero no era bíblico. Un dogma no era de guiado fe por el de Espíritu. algo. Y falló. La interpretación Por que eso fue se apedreado le y dio dejó a la casi escritura. muerto. Que Que nadie diga, "Ay, obviamente son los no era mártires como de Dios lo había Jesús". revelado, eso es una herejía. Por favor. Algo contrario a la Muchos palabra. dicen, oye, tú predicas un evangelio de Que es una abundancia, blasfemia, una de largura de blasfemia. años y de días de Es salud. una ¿Y qué pasa con aquellos discípulos manifestación de una persona que del no circo conoce a Cristo, romano? que habla contra el ¿Qué pasa Espíritu con de Dios, Pablo, que era apedreado, que y rechaza Esteban, a que Cristo? murió por Eso causa es de una Jesús? Sí, pero ellos tuvieron fallas que yo no quiero cometer y que usted no debe de cometer. ¿Estamos entendiendo? Ahora que nadie me salga que porque hubo mártires en aquella época, tiene que haber mártires ahora muriendo. Pablo fue apedreado, yo no tengo por qué ser apedreado ni usted. No, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, no tiene por qué ser apedreado, ni muerto. ¿Estamos entendiendo? El Espíritu, mire, si usted es guiado realmente por el Espíritu Santo, realmente, y es un hombre y una mujer de fe, no tiene por qué morir antes de tiempo, no tiene por qué fracasar en la tierra, porque después de recibir a Cristo, nacer de nuevo, después de recibir el poder de Dios, del bautismo colectivo, en primer persona es el error más grande, donde la gente cree que en primer persona
no está oyendo la voz del Espíritu Santo, o en primera persona no oye la voz de Satanás. Sí, la oyen. Sí se oye la voz de Satanás también. Entonces usted es sabio, usted es una persona que tiene la mente de Cristo, una persona con sabiduría de Dios. Usted discierna la voz del Espíritu Santo, entienda la voz del Espíritu Santo. Pablo le habló el Espíritu Santo primero, crean lo que le habló primero él para poder utilizar a terceras personas. Claro que utilizó otras, dice que había como 7 personas o no sé cuántas había en esa isla. Utilizó luego al profeta Gabo, utilizó luego a los hermanos y le rogaron que no fuera. ¿Y Pablo qué dijo? No me importa, dice. Tengo. ¿Qué hacen llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La palabra 14, pecado. y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, Déjeme ver, creo que sí le escribí hágase en tu notas. voluntad, por Dios. ¿Cómo que se haga la voluntad de Dios? Es la palabra griega O sea, que si a Pablo le pasó algo, ¿fue por la voluntad de Dios? ¿O fue por Pablo? Jamartano. ¿Se ha dado cuenta que también es una frase incorrecta? Hágase tu voluntad, Señor. No nada más Y Pablo pecado, ya se sino aferró. significa Si errar. lo golpean, pues es tu voluntad, Señor, y ahí empiezan los errores doctrinales, ¿se ha dado cuenta? Significa practicar pecado, pero también Entonces, significa Dios no se errar. equivoca. El Espíritu Errar Santo al no se blanco. equivoca. Errar al blanco. Y vamos a practicar Eso ahorita para significa oír la voz. Unos 5 minutos Errar al blanco. nada O más. sea, si cuando usted escuche pecado, Comience a hablar en lenguas usted ahí donde está, si usted ya recibió el bautismo. Si no, el próximo miércoles, si hay oportunidad del Señor, vamos a suministrar y vamos a suministrar el poder del Espíritu para que lo reciba. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Los que ya hablan en lenguas, comienza a hablar en lenguas y oiga la voz del Espíritu. Chibradi que sorra más que decía ramose que no roba más lo que sí de robose amarramase dibrisote caja remenisi o chique rabamase que da ramosi que nebra mamase ramamase diricahane mesi lo que haye me que si arrabobosi e shidera moside ramobase que se narana mamase e chiora masi que de ranana si que halomesi lo que dabro boboshi rabababashe y que se anabaramose y que no ramamamashi bebe mesi lo que si sendera no mo cosebra mamase Ushide rabababase que da rababasa. Yo oigo la voz del buen pastor. Ushidi rabababase que de remamamase. Yo oigo la voz del buen pastor. Rebamamase. Ushidi ramase babababase. Ushide rabababase. Haranderi nahande menemose. Ride shihamende. Ramasi henere.